Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Información que influye en nuestras finanzas, bienestar y por supuesto en nuestra salud, así que acompáñanos la próxima hora, no se va a arrepentir y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cómo le va a ir a la economía y por supuesto a nuestros bolsillos al cierre de este 2025 y principios del 2026? ¿Cuáles son los elementos de mayor preocupación? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Javier Guzmán Calafel. Él fue subgobernador del Banco de México, es economista, analista y autor de varios libros. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Romina. Me da mucho gusto y le agradezco mucho la invitación a platicar con ustedes y a dirigirme a su auditorio. Al contrario, gracias a usted y platíquenos, ¿cuáles son las expectativas, las perspectivas para la economía en este último semestre del año? Bueno, es una situación bastante complicada. Yo le diría, para empezar, estamos pasando por una etapa de una incertidumbre muy pronunciada. En la parte externa, por supuesto, tenemos un escenario muy complicado y la parte más importante es la relación con Estados Unidos y las políticas que ha venido implementando el gobierno de Donald Trump. Y dentro de esto, por supuesto, la relación comercial y lo que ahora se ve con más claridad como una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Todo eso genera evidentemente una situación de gran incertidumbre. Las políticas del gobierno americano han sido muy volátiles, muy cambiantes. Pues obviamente para un inversionista esa es una fuente de temor, de preocupación que hace retener inversiones, ¿no? En la parte interna también tenemos una serie de problemas. Yo diría que el de más urgente atención, el que requiere mayor atención en este momento, creo yo, es el tema de las finanzas públicas. Un déficit fiscal de casi 6% del PIB es, un déficit sumamente elevado que se tiene que corregir. Las autoridades pusieron en marcha un programa que tiene como objetivo corregirlo. Hasta ahora el programa ha sido más o menos conforme a lo anticipado. Desafortunadamente eso lo que ha implicado es una caída muy fuerte de la inversión pública. Ojalá que se hubiera podido hacer una corrección del gasto por otro lado, pero pues los márgenes de maniobra no lo han permitido, ¿no? La composición del ajuste del gasto público pues ha recaído demasiado en la parte de inversión. Pero bueno, para finales de este año probablemente tengamos una cifra un par de puntos porcentuales por debajo de la que se vio el año pasado, pero eso no acaba con el problema de las finanzas públicas. Las finanzas públicas tienen un reto importante de mediano y largo plazos. Y ese tema todavía no se ha solucionado. Un componente muy importante por ese lado es la situación de Pemex. Como ustedes saben, Pemex está en una... Doctor, muy buenas noches. Le saluda Marielena Vega. Oiga, si bien es cierto, la inflación va a la baja, tenemos una política fiscal muy restrictiva y desde la pandemia no hemos visto que la economía informal vaya en un descenso, por el contrario. ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es la situación que usted está previendo? Y por supuesto, ¿cómo nos afectará a los mexicanos? Sí, bueno, mire, la economía está en una situación muy débil por una combinación de factores. No es solamente el ajuste de las finanzas públicas lo que está provocando la debilidad de la economía, son muchos factores. Mi respuesta sería que no hay alternativa. Las finanzas públicas se tienen que ajustar, el déficit fiscal se tiene que reducir, aunque tenga un efecto adverso en el corto plazo en la actividad económica, porque si eso no se corrige, el problema se hace mucho más grave. Porque entonces lo que se va a percibir es que aún en el corto plazo las finanzas públicas son insostenibles, va a venir una etapa de mayor incertidumbre, eso va a generar una contracción todavía mayor de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, no hay para dónde hacerse. El déficit fiscal del año pasado se tiene que corregir, pero esa debilidad de la actividad económica viene de otra serie de factores.
influye también la parte externa, el hecho de que haya una situación de incertidumbre. Influyen también reformas que se han hecho internamente, particularmente, por ejemplo, la reforma judicial, que lo que hace es que pone en duda lo que es el Estado de Derecho dentro de México. Y evidentemente, bueno, para un inversionista, ante una situación en la que no tiene claridad sobre el marco legal, pues las inversiones se contraen. Y hay otra serie de factores que nos están perjudicando ahí también, un entorno internacional en general, más allá de la parte de los aranceles, que ha sido muy adverso, un problema de inseguridad en el país sumamente grave, dificultades, en general, de tipo gobernanza, de políticas públicas que están afectando mucho el entorno para la inversión privada. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, el problema ahí es, como usted sabe, las proyecciones de crecimiento de la economía para este año son muy bajas. Si ve usted lo que responden los analistas en las encuestas que realiza el Banco de México, que realiza Citibank, lo que van a ver es una proyección de crecimiento para este año de 0.3%. Se está esperando una recuperación para el año entrante, pero con una tasa de crecimiento de la economía de 1.4%, que es claramente insuficiente. Y eso necesariamente en lo que se refleja es en un deterioro del empleo y por tanto en un deterioro de las condiciones, de los niveles de vida en el país. Y eso usted lo está viendo en uno de los elementos que usted me comentaba. Bueno, por una parte, lo que usted va a ver es que el empleo formal se está debilitando y de manera simultánea lo que estamos viendo es lo que está haciendo esa gente que no encuentra empleo, se está yendo al sector informal. Entonces, si usted ve las cifras del sector informal, bueno, pues están aumentando con respecto a las cifras que habíamos visto el año pasado. Entonces, toda esta situación de debilidad de la actividad económica, pues evidentemente repercute en el bolsillo de la población, impide que haya una oferta de empleo suficiente y entonces, bueno, los niveles de vida se deterioran. Doctor, entonces, ¿qué podemos esperar para el cierre de este 2025 y el inicio del 2026? ¿Qué indicadores podríamos ver? Y como dice María Elena, si vamos a verla complicada. Bueno, no, definitivamente que la situación de la economía es muy complicada. Lo que vamos a ver en resumidas cuentas para el cierre de este año es una economía sumamente débil, una situación de alta incertidumbre, tanto por la parte externa como por la parte interna. Vamos a ver una tasa de inflación que ha bajado de manera importante frente a los niveles elevados que vimos durante la pandemia, pero que se va a mantener todavía por encima de la meta del Banco de México. Por otro lado, el problema económico no se limita nada más a la perspectiva para el cierre de este año o para los primeros meses del año entrante. El problema es que el panorama que estamos enfrentando no permite ser demasiado optimista sobre la perspectiva económica del país en el mediano y en el largo plazo. Hoy en día tenemos una tasa de crecimiento económico potencial, es decir, el máximo a lo que puede crecer el país sin generar desequilibrios macroeconómicos importantes, que es ligeramente por debajo de 2%. Doctor, y toda esta situación, tanto de Pemex como la exterior, llámese Estados Unidos, TEMEC, aranceles, ¿cómo va a repercutir en la economía? ¿Cómo se estaría reflejando, pues, a partir de ya? Bueno, en el caso de Pemex se acaba de publicar un plan estratégico a principios de este mes. Ese plan estratégico tiene algunos elementos positivos. Por ejemplo, hay una apertura a la inversión privada. Se fija como objetivo de la institución la eficiencia, su fortalecimiento financiero, se abre la posibilidad de invertir en campos no convencionales. Entonces, hay una serie de mensajes positivos. Lo que se señala en el plan también es que las inversiones se van a determinar sobre la base de la rentabilidad, en fin. El problema es que todos esos planteamientos están rodeados, por una parte, de una gran incertidumbre, porque se hacen supuestos sobre inversión pública que no queda claro que se vayan a cumplir dada la fragilidad de las finanzas públicas. Tampoco queda claro qué tan fuerte va a ser la respuesta del sector privado ante los esquemas que se están planteando para su participación. Y por otro lado, en un entorno en el que comentaba antes, las condiciones no son propicias para un incremento de la inversión privada. Y un elemento muy importante de duda también en el programa es que se
afirma que la intención es destinar la mayor parte, más de 80% de la inversión pública a la extracción y a la exploración, porque esas son las actividades más rentables. El problema es que de la producción de crudo que se obtenga, casi el 80% se tiene pensado destinarlo a la refinación, que es un área donde hemos visto pérdidas continuas en los últimos años. El plan dice que las inversiones se van a retirar de los sectores que no sean rentables, pero la verdad es que es difícil pensar que se van a cancelar las inversiones en refinación y en petroquímica. Y eso es un problema de largo plazo para las finanzas públicas, de corto y de largo plazo para las finanzas públicas. Todavía muchos indicadores económicos que influyen y que van a seguir influyendo en nuestra economía, bienestar, por supuesto, nuestra salud financiera. Así que si nos lo permite, doctor Javier Guzmán, estaremos muy al pendiente de esto y consultándole para que nos vaya ayudando a entender y a descifrar toda esta situación y el impacto que tiene con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. La salud, en salud, dinero y amor. Amigos, hablar de salud sabemos que es la columna vertebral de todo un país, de nosotros e incluso de nuestras finanzas para que todo funcione correctamente. Y hablar de obesidad, aun cuando no se considera una enfermedad, la realidad es que es un padecimiento no solamente para los mexicanos, sino a nivel internacional. Poco todavía se sabe de esta enfermedad, así que para entender un poco más de esto nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Carla Alcázar. Ella es presidenta y gerente general de Lilly Latinoamérica. Muy buenas noches, Carla. Qué gusto saludarle. Hola, buenas noches, María Elena. Igualmente, un gusto y muchas gracias por tu tiempo. Carla, ¿qué podemos entender por obesidad? Porque aun cuando se considera una enfermedad, la realidad es que se conoce poco y todavía no se considera así como un padecimiento. Correcto. Mira, nosotros como mexicanos nos debemos de preocupar mucho por el tema de la obesidad. En México, el 75% de los adultos viven con sobrepeso y obesidad. Estamos aún lejos de reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica que se tiene que tratar como tal. Tenemos que trabajar juntos como sociedad para cambiar ese pensamiento de que las personas toman la decisión de vivir con obesidad o sobrepeso, porque la obesidad es una resistencia biológica que no solo se controla con dieta y ejercicio. Claro que dieta y ejercicio son un complemento, pero que debemos tratar porque las complicaciones de la obesidad nos llevan a las primeras causas de muerte en el país. Hay mucho por hacer, hay mucho juicio sobre las personas que sufren de este padecimiento y tenemos que cambiar esa narrativa. Carla, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y como bien dices, México está entre los primeros países en obesidad. ¿Y qué es lo que están haciendo las empresas, las grandes farmacéuticas como Lilly en el cambio de esta cultura respecto a la obesidad? Porque también hay que reconocer que el gobierno, el sector público ha hecho parte de lo suyo, sin embargo, ha sido tal parece que insuficiente. Mira, nosotros estamos atacando varios frentes. Uno, por supuesto, hemos desarrollado tratamientos y estos tratamientos han demostrado tremenda eficacia en la reducción del sobrepeso y de la obesidad, pero también una eficacia en reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que como tú sabes es una de las principales causas de muerte, hasta en un 94%. Entonces, uno, hemos desarrollado esos tratamientos. Dos, estamos comprometidos con mejorar el sistema de salud en general. Entonces, trabajamos con los médicos y estamos desarrollando muchos programas de educación médica continua donde los médicos puedan aprender que esta enfermedad es una enfermedad crónica, que el paciente la sufre, que no es una decisión. Entonces, entendemos nuestro papel de educación en los médicos. La tercera es, en breve, ustedes verán una campaña donde también ayudaremos a los pacientes a no sentirse solos, a saber que hay muchas más personas sufriendo del mismo desafío de luchar contra el peso durante muchos años y que no están solos y que si van a acudir a su médico y que pueden tratarlo, bueno, hay una esperanza, ¿no? Y una esperanza para tener una mucha mejor calidad de vida. Y la última es, a través de nuestros programas sociales, hemos trabajado en programas que no solo atacan a la obesidad cuando ya el paciente la padece, sino que desde incluso la gestación se puede trabajar para reducir, por ejemplo, la diabetes gestacional, que es un factor de predicción de obesidad para el bebé que nace. Si se reduce esa diabetes gestacional, pues se puede reducir la obesidad a largo plazo, ¿no? En el bebé que nace. Entonces son varios frentes en los que estamos enfocados, porque sin duda Lilly está muy comprometido con cambiar la historia de los pacientes que sufren de este padecimiento.
Carla, Lilly es una de las empresas de medicamentos que le apuesta más en cuanto a investigación, desarrollo de moléculas, de medicamentos, incluso de tratamientos. En este caso de la obesidad, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué tratar esta enfermedad desde otra perspectiva de medicina? Es muy importante porque hay mucho desconocimiento. Mira, mi percepción es tal vez no habían tantos tratamientos, no habían tratamientos eficaces para estos padecimientos. Entonces se dejaba la mala percepción del padecimiento volar, ¿no? Y las personas vivían con eso. Pero hoy que hay tratamientos más eficaces, que el médico puede acompañarlos, tenemos que resolver esas 4 aristas. Te decía, que el médico lo reconozca como una enfermedad, que el paciente también lo reconozca como una enfermedad y que sepa que puede pedir ayuda, que la sociedad, ¿no? lo entienda como algo que no es una decisión, y obviamente que el gobierno también pueda dar acceso a esos medicamentos más allá del sistema privado. Entonces hay mucho por hacer, pero creo que todos estamos comprometidos para mejorarlo. Carla, desde tu perspectiva, desde tu papel como presidenta, ¿cuál es la motivación de Lilly para impulsar una iniciativa social en torno a este tema? Claro, mira, la motivación de Lilly es justamente cambiar la salud de México. Nosotros operamos en más de 125 países, pero México está dentro de las prioridades de Lilly justamente por la prevalencia de obesidad y sobrepeso. Nos motiva mucho que en el futuro podamos decir que la salud de los mexicanos mejoró porque el tratamiento de la obesidad también mejoró. Nosotros somos una compañía de innovación por naturaleza. Como decías, invertimos muchísimo en investigación y desarrollo. Tan solo el último año, en el primer trimestre del año, estamos creciendo nuestra inversión. A nivel total anual invertimos 21.5% de nuestros ingresos globales, justamente porque la innovación es la que realmente va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces nos motiva mucho y esperemos que en, 5 o 10 años podamos decir que ese 75% de adultos que viven hoy con sobrepeso y obesidad son menos, ¿no? ¿Qué tal que te dijera que ya son 60 o 50? Eso es lo que nos motiva. Carla, si bien es cierto, la obesidad se da a cualquier edad, hay como etapas muy importantes donde se manifiesta más esto si no se cuida. Es la adolescencia, a lo mejor también la madurez, incluso la menopausia o andropausia en el caso de los hombres. ¿Lilly está enfocada también en esto o en tratar la obesidad desde qué ángulos? Mira, nosotros estamos enfocados en la obesidad en general. Sin duda, a través de nuestros estudios clínicos podemos hacer cortes de evaluación de eficacia en diferentes grupos de pacientes, ¿no? Pero te puedo decir que la obesidad como enfermedad pues viene de un mecanismo común, que es un mecanismo biológico metabólico que hace que estos pacientes, no importando la edad o el momento de su vida, pues no puedan luchar contra el peso y las consecuencias que tiene eso. Entonces, tenemos tratamientos aprobados hoy para obesidad disponibles en el mercado mexicano, pero tenemos al menos 10 moléculas más en desarrollo en la misma área, justamente para seguir mejorando la vida de los pacientes, ofrecer quizá maneras de administrarlo de manera más sencilla, incluso si lo que tenemos hoy es eficaz, pues productos más eficaces vendrán en el futuro. Entonces va a haber una amplia gama de productos disponibles para estos pacientes en el futuro. Carla, están por lanzar una campaña que va a profundizar sobre todo en romper este estigma y visibilizar a la obesidad como una verdadera enfermedad. ¿Cuál es el impacto que esperarían ustedes que pueda tener este esfuerzo? Mira, esperamos que los pacientes se sientan más acompañados y menos juzgados, y que también se sientan empoderados para ir a hablar con sus médicos, a decirles, yo sufro de este padecimiento y es una enfermedad, no me da miedo ni me da vergüenza ni estoy solo en esto, necesito un tratamiento. Otro impacto es que la sociedad entienda que la obesidad es una enfermedad crónica y no una elección de estos pacientes, que se vuelva un poco más común hablar del tema y que se vuelva común tratarlo y actuar sobre el tema. Queremos reducir esos mitos que la rodean, derribar ese juicio que existe alrededor de la enfermedad y ayudar a los pacientes. ¿Y cuáles son estos costos como país que tenemos al no tratar la obesidad como un padecimiento? Mira, los costos son muy altos. Hoy la obesidad, las complicaciones de la obesidad son las principales causas de muerte en el país. Entonces estamos perdiendo gente, estamos perdiendo seres queridos porque no estamos tratando esta enfermedad a tiempo. Hoy también es un costo económico importante para nuestra economía. El país, en últimos datos recientes, destina un poquito más de 200 millones
millones de dólares al año para atender esas complicaciones médicas derivadas del sobrepeso y de la obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y hasta ciertos tipos de cáncer. Entonces, esto solo, digamos, está empezando, porque cuando vemos la proyección hacia el 2050, se podría llegar a estimar que al país le va a costar hasta 1.7 mil millones de dólares para cubrir las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Es un problema muy fuerte y tenemos que atacarlo en todas las etapas, ¿no?, de desarrollo, justamente para llegar a prevenirlo y reducir esa prevalencia total. Y los costos no solo son lo que estamos gastando ahorita o lo que podemos llegar a gastar en 2050, ¿no? Hay otros costos indirectos asociados como ausentismo laboral, depresión y muchas otras cosas que vienen alrededor de esta enfermedad. Es por eso que tenemos que atenderla de manera multidisciplinaria y muchos actores en el sistema de salud intentar apoyar a estos pacientes. Carla, nos queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte qué significa para ti que una compañía de la industria farmacéutica abra la conversación sobre un cambio cultural y una empatía hacia la obesidad. Mira, para mí significa mucho, primero porque yo soy mexicana, entonces la responsabilidad que hoy el Lilly está tomando como una compañía transnacional para cambiar la salud de México significa mucho para mí, y sobre todo porque podemos cambiar la vida de muchas personas. Como te decía, imagínate en el futuro ver que se redujo la tasa de mortalidad por complicaciones de la obesidad, que los pacientes que sufren de obesidad no pierden menos su trabajo, sufren de menos depresión. Hay un impacto social que viene muy grande y que es una responsabilidad grande que hoy no lo hemos logrado. Entonces hay mucho por hacer, así es que muy motivada. Pues un tema por demás importante e interesante de la obesidad en México, y todavía más relevante estas iniciativas que farmacéuticas como Lilly están emprendiendo para disminuir esta enfermedad. Muchísimas gracias a Carla Alcázar, ella es presidenta y gerente general de Lilly Latinoamérica. Gracias, Carla, y por supuesto que vamos a seguir platicando contigo, si así nos lo permites, sobre este y muchos temas más que son de la mayor importancia para los mexicanos. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a ti, y quédense con nosotras aquí en Salud, Dinero y Amor. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.